Vamos a empezar con la siguiente práctica, a la que vamos a llamar cuando acabemos ventas. Aquí lo que tenemos es un listado de ventas por barrios en distintos trimestres. Entonces, lo primero que nos piden es calcular la suma de lo que se ha vendido por barrios y la suma de lo que se ha vendido por trimestres. Entonces, vamos a ello. La suma de lo que se ha vendido por barrios pondríamos igual, escogeríamos la función suma e indicaríamos lo que tiene que sumar. Para no tenerlo que repetir en cada uno de ellos, nos ponemos aquí y arrastramos. Lo mismo hacemos para los trimestres. Ponemos igual, buscamos la función suma y le indicamos lo que tiene que sumar. Arrastramos. Y si queremos saber el total, arrastraríamos la función hasta aquí. Así tenemos la suma de los totales de ventas por cada uno de los barrios y por cada uno de los trimestres. Lo siguiente que nos piden es el porcentaje por zonas y el porcentaje por trimestres. Recordamos que para calcular un porcentaje se divide el parcial, en este caso si queremos saber el tanto por cien del total que suponen las ventas en lobete, va a ser el parcial, es decir, lo que se ha vendido en lobete, partido por el total y lo tendríamos que multiplicar por 100 para calcular el porcentaje. Aquí si os fijáis, estas celdas les hemos puesto el formato de porcentaje. Al ponerle el formato de porcentaje ya no tenemos que hacer ni el multiplicar por 100 ni ponerles el símbolo de porcentaje. Entonces vamos a hacer el porcentaje. Lo que hemos dicho, el porcentaje siempre es el parcial dividido entre el total. Muy bien, y ya nos sale que el porcentaje de las ventas en lobete han supuesto un 11,38% del total. Ahora, como tenemos que repetir la operación en el resto, lo que haríamos habitualmente sería coger y arrastrar. Si hacemos esto, vemos que nos da error. ¿Cuál es el motivo? Que nosotros aquí hemos dividido el parcial entre el total. Aquí nos hemos desplazado una celda y hemos dividido el parcial entre la misma cantidad. Y aquí lo mismo. Nosotros cuando arrastramos lo que hacemos es ir desplazando celdas. Entonces aquí, para calcular aquí, nos dividiría lo que haya en esta celda entre lo que haya en esta celda. Nosotros queremos siempre que divida por lo que hay aquí, por 4.480 euros. ¿Cómo le indicamos al programa que queremos que haga esto? Pues mediante una referencia absoluta. Una referencia absoluta es fijar una celda, es decir, que se vaya desplazando por aquí, pero que mantenga esta celda constante. ¿Cómo lo hacemos? Para hacer una referencia absoluta a una celda tenemos que fijar la fila y la columna. Para fijar tenemos que poner el símbolo de dólar, que se consigue con mayúsculas 4. Entonces, para fijar una celda tenemos que fijar la columna, entonces ponemos dólar delante de la letra y tenemos que fijar la fila, ponemos dólar delante de la fila. Entonces, de esta manera fijamos la celda, fijando la fila y la columna. Aquí no vemos ninguna diferencia, sin embargo, cuando arrastramos, vemos que nos lo ha calculado perfectamente. Repetimos lo mismo, bueno, y veríamos que está bien porque si arrastramos aquí nos da el 100%. Repetimos lo mismo aquí. Para calcular el porcentaje de ventas en el primer trimestre vamos a dividir las ventas de este trimestre entre el total. Nos da que son un 31,92%. Si arrastrásemos nos volvería a dar el mismo fallo que nos dio antes. Entonces ya nos adelantamos y fijamos una referencia absoluta. Es decir, fijamos la columna y fijamos la fila mediante el símbolo de dólar. Arrastramos y si ahora sumásemos, para comprobar que está bien, si ahora sumásemos los porcentajes que hay aquí, si está bien nos tiene que dar el 100% como nos da. Entonces ya tendríamos los datos. Si queremos, si queremos darle formato, podemos centrar en la horizontal y en la vertical, lo mismo que esto de aquí que no está centrado.
Vale, las hojas de cálculo, como ya os comenté, son útiles para hacer principalmente tres cosas. Primero, hacer operaciones o complejas o simples pero con un gran volumen de datos, o sea, nos ayudan a calcular. Y por otra parte, otra de las cosas que nos ayudan es para representar gráficamente, los datos que hemos obtenido. Si nos vamos aquí al PDF que os dejé de cómo tiene que quedar la práctica, lo que nosotros vamos a hacer ahora es esto. Los datos que hemos obtenido los vamos a representar por un gráfico. En un gráfico lo importante es saber primeramente qué datos tenemos que coger y qué tenemos que hacer con ellos. Y luego ya lo de hacer el gráfico ya nos guía el propio tutorial. Entonces, si os fijáis, aquí nos pide las ventas por trimestre en porcentaje. Entonces nos tendríamos que ir a las ventas por trimestre en porcentaje. Entonces, esto serían euros, no nos valdría. Estas serían las ventas por trimestre y necesitamos coger también el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Para ello pulsamos control y lo seleccionamos. Entonces ahora tenemos cogido los trimestres y los datos por trimestre en porcentaje, que es lo que nos piden aquí. Ventas por trimestre en porcentaje. Muy bien, para hacer los gráficos, nos vamos o bien aquí, veis que la interfaz es diferente a la que tenemos en clase, o bien a insertar gráfico. Perfecto. Entonces, lo primero que nos tenemos que fijar es el gráfico que nos pone de entrada, no se corresponde con el que yo os pido, el que os pido es de este tipo. Entonces, o bien sabemos cuál es, o bien vamos probando. Yo ya sé que es este, y si me fijo, no es plano, es 3D, y los quesitos están separados entre sí. Entonces vendría a ser algo parecido a esto. Ni aquí, ni en intervalo de datos, ni en serie de datos tenemos de momento, en este caso, que tocar nada. Nos iríamos aquí, pondríamos en título ventas por trimestre en porcentaje y no tiene subtítulo y la leyenda estaba abajo. Le damos a finalizar y ahora fijaros, si tiene este borde gris es que estamos en modo gráfico. Fijaros aquí arriba en la barra de herramientas que nos aparecen las de gráfico. Si clicamos fuera y le damos un único clic, nos aparece con unos cuadritos y lo podemos mover, ¿vale? Porque ahora se estaría comportando como si fuera un objeto. Entonces lo podemos poner por aquí y luego ya lo colocaremos. Lo siguiente que vamos a hacer es la otra gráfica. Esta es venta por barrios en euros y con un diagrama de barras. Entonces nos vamos, venta por barrios, entonces lo primero que tenemos que coger son los barrios, control y las ventas en euros, el total de ventas. Nos vamos a insertar gráfico, el diagrama de barras es el que nos aparece de serie, si queremos podemos cambiarlo para que ya vayamos viendo a un gráfico de cilindros. El título ventas por barrio en euros, entonces ni en intervalo de datos ni en serie de datos tenemos que hacer nada, entonces aquí sería venta por barrios en euros. Recordad, euros al GE para ponerlo y en este caso, como la leyenda es dinero, no hace falta que lo pongamos, ya lo sabemos. Lo mismo que os dije antes, con el borde gris, con el borde gris estaría en modo gráfico. Si quiero trabajar con él, sí, estaría en modo gráfico. Si quiero moverlo, haría esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver, vamos a cerrar aquí, tengo que ver cómo me está quedando. Me voy a previsualización y ved que me quedan los gráficos fuera. Entonces vamos a quitar estos huecos de aquí, los datos que son de explicación, como ya tenéis la práctica hecha, los podríamos eliminar, incluso todos. Vamos a ir viendo si quitamos así y quitamos así. Nos permite, fijaros que ahora nos salieron estas líneas discontinuas que nos indican el tamaño de la hoja. Entonces esto lo podemos poner así, esto también lo podemos poner un poquito más pequeño.
Vale. Si lo ponemos así, los dos gráficos ahora están dentro de la hoja y nos vendría quedando algo así. Para modificar los gráficos, podemos modificar todo en el gráfico. Para modificar el gráfico tenemos que estar en modo gráfico, es decir, con el borde gris. Si yo quisiera cambiar este color, haría doble clic, me iría a área y podría poner, si quisiese, un degradado. Entonces puedo utilizar un degradado en los colores que a mí me apetezcan. ¿Vale? Y tendríamos algo así. Si quisiera cambiar el título, vuelvo a gráfico, me pongo aquí, botón derecho, formato de título. Vale, podría cambiar el tipo de letra. Por una letra que a mí me gustara. Vale, pues esta, por ejemplo, un poquito más grande, en negrita. En efectos tipográficos le puedo cambiar el color a la letra, le puedo poner un subrayado, ¿vale? También le podríamos poner contorno o sombra, ¿vale? Si quisiera cambiar estos textos, nos iríamos aquí, le podríamos poner una letra un poquito más pequeña, ¿vale? Le podríamos poner una letra más pequeña, ¿vale? Si le pongo una letra más pequeña, veis que me coge. Vale, entonces tenéis que ir jugando con los gráficos, lo mismo que aquí. Me pongo en modo gráfico y si quisiera cambiar los quesitos, fijaros, así los escojo todos, esto no me vale. Si yo quiero cambiarle el color a este quesito, me tiene que aparecer esto. Entonces me voy aquí y le cambio el color a este quesito. Lo mismo para este, si le quisiera cambiar el color, de verde, y ahora tendría que cambiar este por naranja y este lo voy a poner en marrón oscuro. Es por cambiarlos todos. Vale, entonces tendríamos ahí cambiado. Y esta práctica, una vez esté acabada, la guardáis como ventas. Clicamos fuera, la llamamos ventas, nos vamos a una vista preliminar y vemos que el título que le hayamos puesto aparece ahí arriba. Y esta práctica ya estaría terminada.